Después de la gran victoria obtenida contra Naas, el rey amonita, todos se congregaron para celebrar la victoria en Gilgal. Y ahí Samuel aprovechó el momento para dar un discurso de despedida bastante similar al de Josué, cuando también se despidió hacía unos 370 años atrás. Ante la victoria obtenida bajo el liderato de Saúl, era bastante obvio que el pueblo pondría la mirada ahora en Saúl, y Samuel sabía que él debía ceder también su liderazgo y no hacerle sombra a Saúl. Por ello les dice: yo os he dado un rey. Y también dice en el verso 2: yo ya estoy viejo y lleno de canas. Pero antes de hacer esa transición del liderazgo a Saúl, Samuel quiere dejar las cosas claras en cuanto a su administración anterior. Les preguntó si había algo que había hecho mal, si había ofendido a alguien, si le había hecho daño a alguien, pues que ahí lo explicaran. Ellos atestiguaron que su dirección y su gestión había sido correcta y que no había nada pendiente que él debiese solventar. Samuel procede a continuación entonces a describir y repasar las grandes obras de Dios por la nación en el pasado. Se remonta hasta Egipto, cuando Dios les envió a Moisés y a Aarón para liberarlo de la esclavitud. Después pasa la época de los jueces, en donde Dios les envió a distintos hombres y mujeres para liberarlos de sus enemigos. Es decir, se les hace entender que Dios ha sido demasiado bueno con ellos, a pesar de que ellos no han sido correspondientes en cuanto a su comportamiento para con Dios. Pero a pesar de todo ese bienestar divino en beneficio de ellos, Samuel quiere que también sepan que ellos se equivocaron grandemente por haber pedido un rey, despreciando a Dios como su genuino rey. Les quiere hacer entender que la victoria recién obtenida contra los amonitas también se pudo ganar sin necesidad que tuviesen rey. Para que entendiesen el grave pecado de haber exigido un rey, Samuel pidió a Dios que tronara y lloviese en pleno verano, cuando era imposible que lloviera y jamás había caído una gota de lluvia en esa época. Esto como demostración del desagrado divino. Dice el verso 18 que exactamente pasó así. Jehová dio truenos y lluvias ese día, y el pueblo sintió mucho miedo. Se arrepintió de su pecado y reconoció que Dios se había ofendido con esa dura exigencia de su parte. Cuando los hombres de Dios oraban en el pasado, siempre sucedía algo. Cuando oró Elías, descendió fuego del cielo. Cuando oró Daniel, un ángel bajó para traer una respuesta. Cuando oró Samuel, hubo truenos y lluvias. Es interesante cómo estos personajes tenían una relación muy íntima con Dios, a tal punto que podían pedir que pasaran estas cosas y acontecían. Toda esta advertencia Samuel la da al pueblo como también al rey, porque el profeta sabía que ambas partes se enfrentarían dificultades espirituales futuras. Por eso les anima a ser fieles a Dios. Jehová jamás iba a desampararlos, aun cuando ellos habían hecho mal, pero tenían que guardar los mandamientos. Y finalmente, y es la parte que más me ha gustado de este capítulo, aunque Samuel ya no puede dirigir al pueblo, porque él ya está viejo, ya está pasado de moda, sin embargo, él les promete que estará orando por ellos constantemente. Él decide ser un consejero espiritual de ellos. Y me gusta porque cuando ya uno no puede hacer mayor cosa, por lo menos puede orar. Como un padre para sus hijos, Samuel decidió pues orar por ellos, ya que no podía hacer nada más. Cuando Jesús fue crucificado ya no podía caminar, no podía bendecir a nadie, pero podía orar, y Jesús oraba y terminó prácticamente con una oración antes de morir. Yo creo, mis queridos amigos,
que si hay algo que vale la pena es que como padres oremos intensamente por nuestros hijos. Probablemente ellos ya no están tan dispuestos a escuchar nuestros consejos, pero oremos por ellos. Tratemos de ponerlos en las manos de Dios. Y entonces nos daremos cuenta que nuestras oraciones harán grandes cambios en sus vidas. Lamentablemente, el pueblo israelita, como pronto veremos, fracasaron. Saúl también lo hizo, pero Samuel continuó trabajando por la nación. Que Dios te bendiga.